hay muchas personas que no creen en Dios, dicen porque no lo ven. Pero tienen que saber que aunque no vean algo, porque ellos creen en santos que no hacen nada. Hay un Dios que aunque tú le pidas y le arrodillas, le pides, le clamas, Él te va a responder, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas. Como una vez en Juan una vez estuvo caído y no sintió su presencia. Juan siguió clamando, siguió adorándole a Dios a pesar de todo. A pesar que Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, Pablo siguió adorándole a Dios. Pablo siguió clamándole a Dios hasta que las cadenas se rompieron. Y el carcelero de Pablo pensó que ellos se hubieran ido. Y Pablo siguió ahí porque él tenía un Dios que él confiaba en él. Que a pesar de todo, Pablo siguió confiando en Dios. A pesar de todo, aunque Pablo fue un perseguidor de la iglesia, después creyó en Dios y vio que Dios era real. Esa es mi humilde opinión. ¿Ustedes son cristianos? Sí. ¿Qué? ¿Cómo están? Quiero hacerte una pregunta. Ok. ¿Por qué tú adoras a un Dios que no lo ves? Bueno, en las creencias que nos ha enseñado, lo que dice la Biblia, creemos a un Dios todopoderoso que fue que hizo los cielos y la tierra. Entonces, a ese es que le adoramos. Pero, ¿cómo tú adoras a un Dios si no lo ves? O sea, ¿cómo? Bueno, la Biblia dice que por la fe, todo que por la fe podemos creer los que uno no ve. Entonces, si uno no lo vemos, ¿verdad? Pero sentimos y creemos que Él es el Dios todopoderoso. ¿Y cómo yo puedo sentir a Dios? ¿Cómo yo puedo sentir a Dios? Para poder sentir a Dios, algo que debemos tener es el Espíritu Santo. La Biblia relata que cuando Jesús descendió al cielo, dice que Él dejó al Espíritu Santo como nuestro consolador. Entonces tenemos una trayectoria de historias y de relatos en la Biblia que nos confirma que Dios existe. ¿Dios existe? Sí, yo te digo que Dios no existe para mí. Bueno, todos tienen en el mundo, todos tienen un punto de vista de cómo ver las cosas. No, bro, ¿y cómo tú me puedes hacer creer, para yo creer en el Dios tuyo? Bueno, en el sentido, yo no te puedo convencer. ¿Por qué no me puede convencer? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? Yo, Sí. desde mi niñez. Entonces yo creo que si estamos ahí debemos aprender a convencer a la persona. O sea, Bueno. si yo te digo que no creo, tú tienes que buscar la forma de convencerme, Claro está. de hacerme creer en el Dios El tuyo. Espíritu Santo, que es que da el don de convencimiento, Sí. y te puede convencer de que Él existe y puede darte testimonio de que Dios existe y que estás en los cielos. ¿Por qué ustedes adoran a un Dios que no lo ven? ¿Me pueden decir por qué? Muy bueno. No lo vemos, pero sí lo sentimos. Es muy bonito, papá, que no graben. Y sabemos que realmente que hay un Dios que existe. ¿Y si yo te digo que ese Dios no existe? Yo te puedo asegurar que sí existe por cosas que Él ha hecho en mi vida. Pero, ¿cómo? Porque yo creo que tú me estás diciendo, yo te digo que ¿cómo tú puedes creer en un Dios que no existe? O sea, tú no lo ves y lo adoras. ¿Cómo así? ¿Eh? Déjame expresarlo. Fluye, fluye. ¿Me puedes decir tú, Javi? ¿Por qué adoras a un Dios si no lo ves? Bueno, yo le adoro porque yo le creo. Y cuando tú crees en algo, no importa que tú no lo veas, pero lo que más importante es cuando Él me toca, que yo lo siento en mi corazón. O sea, lo que Él me hace vivir me deja claro de que sí existe un Dios que Existe. tiene mucho poder. ¿Y que si yo te digo que hay otro Dios Bueno, que te para puede ti, hacer sentir lo que tú estás sintiendo? no, como mi Dios no hay otro, ¿no? ¿Y cuál es Dios tuyo? Porque hay muchos dioses. Yo puedo tomar El Dios de El que Israel, creó ese es todo mi Dios. ese mismo. el Dios de Israel. Claro, el que libertó el pueblo de Israel, ese es mi Dios. ¿Por qué tú crees en un Dios que no lo ves? Porque Él me amó primero, Como que te amó. claro, porque él se dio en la cruz por mí. Por eso que tú crees en un Dios que... Pero, ¿tú lo viste? No lo vi en aquel entonces, pero sé que Él está dentro de mí. Él está dentro de ti. ¿Cómo tú me puedes demostrar eso que está dentro A de ti? través de las manifestaciones y de lo que Él ha hecho. Pero en mí. también el enemigo hace manifestaciones.
Bueno, por tal razón hay que aprender a identificar tanto al enemigo como al Dios que le servimos. ¿Sí es? ¿Y usted? ¿Por qué cree en un Dios que no ves? ¡Aleluya! Porque, como él dice, primeramente él nos amó. También por todo lo que él ha hecho y se ha hecho evidente en mi vida y en el llamado que él me ha dado. Creo en ese Dios, que no veo, pero lo siento. Es como la brisa. ¿Y cómo tú lo sientes? No lo vemos, pero lo sentimos. ¿Y cómo tú puedes sentir a Dios? Por el Espíritu, la presencia de Dios. ¿Y cómo yo puedo sentir a Dios? Cuando nos acaricia con su presencia. ¿Por qué tú crees en un Dios que no ves? Oh, pero respira. ¿Tú crees en el aire? ¿Eh? ¿Tú crees en el aire? ¿En el aire? Claro. Yo lo puedo sentir. Así mismo yo siento al Espíritu Santo y siento a Dios también en mi vida. ¿Y tú me puedes dar un versículo bíblico que me puede identificar al Dios que tú crees? De Dios, Sí. que me identifique de Dios. ¿Qué yo te puedo decir? Si yo te digo que no creo. Si tú crees, bueno, Dios es creador de todas las cosas. Dice que todo estaba desordenado y vacío, que todo lo que vemos se hizo de lo que no se ve. Eso está en Génesis 1:1 en adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también hay evidencia bíblica de que Jesús vino a la tierra. Ok, muchas gracias. ¿Y usted? Dígame. ¿Por qué usted cree en un Dios que no ve? Por lo mismo, porque es un Dios que se siente. Yo he venido a los caminos del Señor porque el Señor ha hecho una transformación en mi vida. Porque cuando uno llega a los caminos del Señor hay un antes y un después. Esto nada más es probarlo, probar a Dios de sinceridad, entregarle su corazón. Y el que va buscando algo físico nunca lo va a hallar, porque es que Dios no es físico, Dios es espíritu. Cuando usted entra en la intimidad con el Señor, que lo comienza a conocer, usted no necesita ver algo físico, porque como dijo ella, usted lo siente en su corazón. Okay. Hay un antes y un después de conocer al Señor. Okay. Dios te bendiga. ¿Por qué tú crees en un Dios que no lo ves? Yo sí lo he visto. ¿Cómo tú lo has Lo visto? he visto trabajando en mi vida, en mi familia, porque cosas que no veo ya Él las dice. ¿Por eso crees en un Dios? Claro. ¿Y usted por qué cree en un Dios que no ves y lo adora? Porque Él me rescató, Él me salvó y me dio vida y cambió mi vida de una manera extraordinaria. ¿Y si no había cambiado tu vida? Aún así yo lo seguiría amando. ¿Por qué tú crees en un Dios que no lo ves? Por medio de la fe, por las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Y si no hiciera nada? Es que no existiéramos. Para empezar, si Él no hace nada. Si Él no hiciera un milagro en tu vida. Es que todo, con simplemente hecho de nacer ya está haciendo. ¿Tú me puedes dar un versículo bíblico para poder yo creer en el Dios que tú me estás hablando? Un verso bíblico, toda la Biblia habla de Él. ¿Pero cuál es? Dime algo para yo saber. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el mismo capítulo habla, en el Génesis 1, de que nosotros fuimos hechos a imagen y su semejanza. ¿Por qué tú crees en un Dios que no ves? Porque Él cambió mi vida. ¿Por qué creen en un Dios si no lo ven? Si creen en Dios, un Dios que no ven. No, porque lo sentimos, varón, lo sentimos. Eso se siente y tenemos experiencia vivida con Dios. ¿Y cómo tú sientes ese Dios? ¿Cómo yo lo siento? Adorándolo, bendiciéndolo. Y también cuando tú miras la naturaleza, miras el cielo, uno sabe que hay un creador y que hay un Dios. ¿Y usted? ¿Por qué creen en un Dios que no lo ves? Porque podemos sentirlo a través de su presencia. ¿Y si tú no lo sientes? Claro, es obvio, podemos sentirlo. Pero no, pues si tú podemos no lo sientes. Ver, lo que Él hace, las cosas que Él ha hecho. ¿Y si Él no hiciera nada? No. Es igual, no, varón. Entonces, si no hiciera nada, tú no creyeras. Ok, está bien. Nada más con el aire que respiramos sabemos que hay un Dios. Con los árboles, el cielo, un creador obviamente está aquí. Y lo sentimos a través de su misericordia, su paz. La grandeza de un día más de vida es Dios existe obligatoriamente. Me das en duda. Cuando oramos sentimos la presencia del Señor a través de lágrimas. ¿Y si tú no oras? Oh, hasta tú te das cuenta cuando sientes la presencia del Señor. No, pues si tú no sientes presencia. ¿Dónde es que la vamos a sentir? No, no, porque hay presencia. Hay veces que tú no sientes presencia. ¿Qué sucede en ese momento? ¿No crees? Aún sigue creyendo. No, varón, bro. Aunque no lo vemos, seguimos creyendo en Dios. Si usted no lo cree, entonces, si usted no siente presencia, ¿usted cree o no crees? Yo creo en Dios. Pero si no siente presencia, si no hiciera un milagro en tu vida. Que seguiría creyendo. Okay. ¿Por qué tú crees un Dios si no lo ves? Bueno, en primer lugar, este mundo no se quedaría por sí solo.
muchos dicen. ¿Y si yo te digo que fue en el Big Bang? Si usted me dice que fue el Big Bang, el mundo fue creado así. Pero usted tendría que darme algún argumento preciso sobre eso y claro, que me defina sobre lo que es el Big Bang. Pero la palabra de Dios dice que fue el cielo creado por Él, la tierra también por Él. Su palabra lo dice. Todo lo que se ha creado aquí fue por un Dios que en su palabra lo dice claramente. Y no tan solo eso, sino que hay evidencia en cuanto a eso. Entonces, por el Big Bang, hay muchos argumentos que también se dicen y se contradicen. ¿Me pueden regalar un minuto de su tiempo, si puede? Ay, Dios, mi mamá tiene que salir en cámara, pero claro. Sí. ¿Ustedes son cristianas? ¿Cuántos años tiene el evangelio? Mira, ella primero. No, pero aquí. Sí. ¿A mí? Sí, ¿cuántos años tiene el evangelio? Toda la vida. Ok. ¿Por qué tú crees un Dios que no lo ves? Porque Dios existe, ¿Y Dios cómo, es tú me real. puedes, ¿Y cómo tú me puedes decir que Dios existe? A través de su milagro, del aire, del sol, de todo lo que existe. ¿Y si Dios no hiciera milagro? Como quiera sigue existiendo porque sigue siendo Dios. Y sobre todo Dios es Dios. Sobre la tierra, sobre el cielo, sobre todo lo que es, sigue siendo Dios. Ok, muchas gracias. ¿Y usted? ¿Por qué crees un Dios que si no lo ves? Porque estoy mirando la imagen de Él en ti. Dios mío. Dios le bendiga mucho. Un minuto. ¿Son cristiana? Le voy a hacer una pregunta breve. ¿Por qué tú crees un Dios que si no lo ves? Un Dios que no lo ven. ¿Por qué? Sí. Bueno, pues yo siento el aire y no lo veo. Así mismo siento a Dios, aunque no lo veo, por eso creo en Dios. Sí. ¿Y usted? Además de que, por ejemplo, en sencillas cosas como lo es el aire, el agua, el simple hecho de poder despertarnos, nosotros podemos ver que Él es real. Okay. ¿Y usted? ¿Por qué crees un Dios en un Dios que no lo ves? Bueno, porque al despertar, mirar la naturaleza, el amanecer, no podemos decir que todo se creó por sí solo. Sí hay un ser que es supremo y que creó todas las cosas. Y aparte de eso, nosotros lo sentimos porque el ser humano dentro de sí siempre tiene un vacío que no lo puede llenar con ninguna de las cosas materiales que hay en este mundo. Pues entonces Dios es quien llena esas cosas. ¿Por qué tú crees un Dios y no lo ves? Es un Dios que no lo ves. Porque Él fue que creó esta tierra y no hay humano y no hay nadie que pueda hacerlo, creo yo. ¿Por eso tú crees? No, yo creo que hay un Dios viviente, sí que siempre nos acompaña y siempre está para nosotros. ¿Y usted por qué cree un Dios? Bueno, realmente Dios es el único Rey poderoso. Él es, bueno, ¿qué te digo? Es un Dios y realmente, nada, nosotros, aunque está bien que lo vemos y no lo podemos sentir, pero creo que es la vida en nosotros. ¿Es la vida? En nosotros, dentro de nosotros. ¿Por qué tú crees en un Dios si que no lo ves? Porque Él me hizo, Él me creó y de algo yo vengo. Sí. ¿Cómo tú me puedes demostrar eso? ¿Cómo tú me puedes demostrar eso? Porque estamos aquí. Okay, muchas gracias. ¿Por qué crees en un Dios que no lo ves? Bueno, mira, la Biblia dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y dice la palabra del Señor que en el 1:20, que lo que de Dios se conoce no es manifiesto por medio de las cosas creadas, de modo que no tenemos excusa. ¿Tú me entiendes? Porque ¿cómo no vamos a creer en un Dios que no se ve? Porque todo tiene que tener un autor. Tú no puedes poner una fotografía no puede aparecer en una pared sin haber quien la haya puesto. Entonces, las mismas leyes de Newton te explican a ti la existencia de un Dios verdadero. ¿Tú me entiendes? Donde habla de la ley de la inercia. Que todo cuerpo que no puede ser movido a menos que no sea movido por una fuerza mayor. Entonces por eso creemos en un Dios que no se ve. Porque nosotros mismos, siendo un ser tan perfecto, entonces tenemos un hacedor. Un Dios que no lo veo, sí, por todas las maravillas que ha hecho en mi vida, en mi familia. ¿Y si no hiciera maravilla en tu familia? Aún lo quisiera. Amén. Gracias. ¿Por qué tú crees en un Dios que no lo ves? Bueno, dice la palabra que debe haber certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces,
si yo pierdo mi tiempo en algo creyendo que no se ve y todavía lo siento y no lo veo, mejor yo pierdo mi tiempo en eso que en algo que es pasajero, que si yo me muero mañana, me puedo ir por el infierno. Mejor yo me quedo esperando y confiando en Dios, aunque no lo he visto. Solamente por los milagros que Él ha hecho en mi vida. ¿Y si Él no hiciera milagros? Solamente con el simple hecho de darme la vida y de hacerme creer que siempre, sí, en verdad Él está ahí. ¿Por qué tú crees en un Dios que no ves? Porque lo siento en mi corazón. ¿Y si no lo sintiera? Pues ¿Dejara de creer? no. ¿Tú eres cristiano? Sí. Te voy a hacer una pregunta breve. ¿Por qué tú crees en un Dios que no lo ves? Yo lo veo en los árboles, yo lo veo por aquí, yo lo veo por todo. ¿Tú lo ves? Sí, yo lo siento también. ¿Y si yo te digo que yo no creo en Dios? Eso es tu proceso, no el mío. Porque lo siento. ¿Y si no lo sintiera? Si no lo sintiera, Sí. le creyera como quiera. ¿Y usted? Yo creo en un Dios que creó los cielos y la tierra y por tanto Él existe porque Él es el creador de todas las cosas. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Amén, igual. ¿Por qué tú crees en un Dios que no, si no lo ves? Porque Él me salvó, ¿Y cómo te salvó? murió por mí. ¿Y Es cuestión de fe. ¿Y si Cristo no muriera por ti? Algo hubiese hecho para salvarme. Ok, muchas gracias. Porque lo puedo sentir. ¿Y si no lo sintiera? Bueno, yo sí lo siento, pero tanto yo sí creo. ¿Y si no lo sintiera? No existiera. ¿Cómo? Si yo no lo sintiera, no existiera. ¿No existiera? Llegó un momento que Elías no sentía a Dios. Pero él sí lo había sentido anteriormente. Y sabía y creía en ese Dios. Porque tenía una relación con él. Ok, muchas gracias. ¿Y usted? Sí. ¿Por qué tú crees en un Dios? Porque lo puedo sentir igual, porque lo puedo ver reflejado en mi vida y en mi entorno. ¿Y usted? Bueno, yo creo en un Dios simplemente porque dentro del ser humano siempre hay una convicción de buscar algo sobrenatural dentro de esa persona. Entonces, el ser humano de por sí siempre tiene a buscar algo espiritual. Por eso muchas veces el pueblo de Israel, cuando Moisés se iba para el monte Sinaí, cuando él bajaba, siempre hacían un becerro, porque ellos sentían dentro de sí mismo siempre adorar a alguien superior, a alguien espiritual. Entonces, el ser humano siempre tiene eso innato, ese conocimiento acerca de algo espiritual. Entonces Dios es real y la naturaleza lo dice. Amén. Saludos, buenas. ¿Me pueden regalar un minuto de su tiempo? Para hacerle una pregunta breve. Ok. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Y usted también? Amén. Ok. ¿Cuántos años tiene el Evangelio? 5. 5. Ok, le voy a hacer una pregunta breve. ¿Por qué tú adoras a un Dios que no lo ves? Yo lo adoro porque aunque no lo vea, yo lo siento, ¿me entiendes? Su presencia. Si no siento su presencia, para eso está su Claro, palabra. la palabra Para de eso Dios. está la palabra del Sí. Señor. Ahora, si no hubiera Biblia, hubiera sido muy difícil creer que existiera un Dios, en verdad, si no hubiera Biblia. Pero para eso está la Biblia. Para uno entender que el Señor sí existe y que el Espíritu Santo también existe. Ok, muchas gracias. ¿Y usted? Bueno, yo creía mucho en Él porque también si yo no lo siento, el Espíritu Santo, tengo que humillarme a Él y buscar la palabra de Él para buscar su presencia. Hay muchas personas que no creen en Dios, dicen porque no lo ven, pero tienen que saber que aunque no vean algo, porque ellos creen en santos que no hacen nada. Hay un Dios que aunque tú le pidas y le arrodillas, le pides, le clamas, Él te va a responder, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas. Como hubo una vez en Juan una vez estuvo caído y no sintió su presencia. Juan siguió clamando, siguió adorándole a Dios a pesar de todo. A pesar que Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, Pablo siguió adorándole a Dios. Pablo siguió clamándole a Dios hasta que las cadenas se rompieron. Y el carcelero de Pablo pensó que ellos se hubieran ido. Y Pablo siguió ahí porque él tenía un Dios que él confiaba en él. Que a pesar de todo, Pablo siguió confiando en Dios. A pesar de todo, aunque Pablo fue un perseguidor de la iglesia, después creyó en Dios y vio que Dios era real. Esa es mi humilde opinión. Ok, muchas gracias. Gracias. Saludos, buenas. ¿Me pueden regalar un momento de su tiempo? ¿Son cristianas? No. Ok. ¿Y ustedes tampoco? Pero espero que cuando vayan allá se tengan a Cristo en el nombre de Jesús.
¿Por qué tú crees en un Dios que no ve y lo adora? ¿Por qué creo en un Dios? Que no ves y lo adora. Bueno, mi existencia me hace entender que Dios existe. Simplemente mi existencia. Yo creo en un Dios porque el sentir y por la fe y por lo que Él ha hecho en mí. ¿Y si no hiciera nada en ti? Bueno, te puedo decir que habría un poquito de duda, pero en eso no hay duda, Dios existe y Dios es real. ¿Y usted? Fue la certeza de lo que se espera, la comisión de lo que no se ve. Mis ojos no lo ven, pero yo lo siento, verdaderamente. ¿Y si no sintiera a Dios? Si no lo sintiera, no perdería nada, como quiera. Gloria a Dios. ¿Seguirás creyendo en Él? ¿Seguirá creyendo en Él? Amén. ¿Y seguirá adorándolo? Adorándolo. No perdería nada, absolutamente nada. No tendría que perder. ¿Por qué creo? En un Dios que no lo ves y lo adoras. Porque aunque no lo veo, puedo sentir, sé que Él es real por todo lo que yo veo aquí en la tierra. Okay. ¿Y si no sintiera la presencia de Dios, como tú dices? Si no lo sintiera, sí. Bueno, mi hermano, yo no sería nada en esta vida. No, hermano, porque a veces tú sientes a Dios todos los días. Realmente no. Entonces dejas de creer en un instante que... No. Siempre he sido creyendo en el Señor. Y siempre trato de mantener una comunión con mi Padre todos los días. Ok, muchas gracias. ¿Y usted? La fe, amado. ¿La fe? Por fe. ¿tú La convicción de lo que no se ve. Eso es lo que rige todo lo que yo soy, mi hermano. Okay. Muchas gracias, hable con Dios. ¿Por qué tú crees en un Dios que no lo ves y lo adoras? Porque sabemos que existe porque lo creo y todo lo que vemos, aunque muchas cosas no lo entendamos y no lo veamos, también sabemos que existe. ¿Por qué tú crees en un Dios que no lo ves y lo adoras? Porque Él pues, me ha librado muy del mal. ¿Y si no te librara del mal? No, seguiría... ¿No lo creía en Él? Sí. Sí. Seguiría creyendo en Él. Exacto. Okay. ¿Y usted? Igual, seguiría creyendo en Dios porque Dios, aunque uno no lo vea o no lo siente. ¿Y si no lo siente? Si no lo siente como quiera, seguiría creyendo en Dios.